su gran misericordia, por su bondad, por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, por cada uno de nuestros hermanitos que nos siguen a través de este medio. Reciban una bendición muy grande y un saludo cariñoso de la comunidad cristiana y misionera en Gatibá. Cada vez que nos reunimos para lo mejor, para adorar y glorificar al que vive para siempre, para exaltar la grandeza de nuestro Dios, para exaltar la misericordia de Él, porque Él es bueno. Dice la Biblia, para siempre es su misericordia. Y la Biblia dice que Dios busca adoradores, ¿no es cierto?, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero también obreros para que vayan a trabajar en la vid. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto?, que debemos de rogar para que el Señor envíe obreros a su mies. Así que damos gracias a Dios cada día por esas grandes misericordias. El apóstol Pablo era muy celoso en las cosas de Dios, como debe ser el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Celosos tanto en enseñar lo que la palabra dice, como en que otros aprendan y enseñen también lo que la palabra dice, ¿no es cierto? Y qué bonito cuando nosotros podemos coger la Biblia y darnos cuenta acerca de los consejos de Pablo. Pablo le aconsejaba a Tito y le aconsejaba a Timoteo también, pero vamos a mirar Tito capítulo 1. Y Pablo normalmente él se presentaba como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Amén. Él era un apóstol, de verdad, un apóstol. Un hombre que enseñaba, que compartía y que le gustaba vivir lo que él estaba haciendo, ¿no es cierto? Le gustaba vivir esa palabra, le gustaba compartir esa palabra, le gustaba enseñar esa palabra. Pero él quería de que todos pudieran hacer lo mismo. Y él da unos consejos y dice requisitos de ancianos y obispos. En el versículo 5. Al estar dando esta recomendación, dice así: por esta causa te dejé. ¿En dónde? En Creta. En Creta. Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué es un anciano? Un anciano no es el de la tercera edad. Un anciano es una persona madura, una persona que ha recibido, que conoce. Cuando está hablando de ancianos espirituales, ancianos en una iglesia, porque a veces cuando dice uno de ancianos, dice que anda con bastoncito. No, hay gente que es muy madura, hay gente que es conocedora y hay gente que defiende la palabra y que enseña la palabra y que comparte la palabra y que se encarga o se limita a estudiar y a prepararse y a conocer más de la palabra. Hay algunas personas que piensan que nosotros los evangélicos simplemente somos unos ignorantes, ¿no es cierto? Y eso lo dicen. Ustedes ven por las redes y dicen, esos ignorantes, ¿no? Dicen que la virtud de una palabra, de una persona inteligente es
aparentar ser ignorante al lado de un ignorante que aparenta ser inteligente. Entonces no necesitamos mostrar que somos inteligentes. No. ¿Cómo mostramos? Con la palabra. Es que esos ni siquiera la han leído la Biblia. Nosotros sí la leemos. Nosotros casualmente. Por eso hemos salido a veces de la religiosidad. Porque hemos estudiado la Biblia. Porque conocemos la Biblia. No es que los del libro negro. Los del libro negro. Negro es lo que tiene la conciencia. Que por dentro era, por fuera era negro, pero por dentro está blanquito. Algunos manchadas ya de tanto pasar hojas de un lado para otro. Nosotros no somos los que colocamos el Salmo 91 para ver si el Señor nos protege. Nosotros somos de los que buscamos lo que la palabra dice y lo que tenemos que hacer. Amén. Y entonces dice, el que fuere irrepresible, dice ahí, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Oye, ¿por qué estaba diciendo Pablo aquí que tenga hijos creyentes? Hablando de hijos. Y algunos dicen, pero es que estaba hablando era de hijos espirituales. Está hablando de hombres de carne y hueso que tienen su hogar, que tienen su familia, que saben gobernar, dice la Biblia. Eso es lo que la Biblia enseña. Una persona que no ha tenido la experiencia de tener un hogar, ¿qué podrá enseñarle a la familia? Lo que ve de los demás, hay que enseñar la experiencia propia, lo que se ha vivido, ¿no es cierto? Y dice la Biblia, porque es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Que no sea, dice la Biblia, que sea administrador de Dios, no debe ser soberbio. Hay gente que son altivos, soberbios, intolerantes, irrespetuosos, groseros, ¿o no? Hay líderes que son así. Llámese líder cristiano, evangélico, religioso, católico, testigo de Jehová, adventista, no sé. Hay gente que son altivos, groseros. Y la Biblia habla aquí que el ministro o el obispo sea irrepresible como administrador ¿de quién? De Dios. De Dios. No soberbio. ¿Sabe qué es lo que más le ofende al Señor? La soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria, el sentirse más que los demás, el creerse más importante. El único importante es Dios. El resto todos somos igualitos. Dice que una vez estaba el sacerdote haciendo su oración y paseándose, como solemos hacerlo, ¿no? Una vez está orando y está paseando
y para no cansarse tanto, si no está de rodillas, y da gracias a Dios y ora, y de pronto dice que entró un borrachito con un periódico debajo del brazo. Y el sacerdote le dice que lo miró y siguió su oración. El borrachito se acercó y le dijo: dispénseme, ¿de qué produce la artritis? Y dice que él lo miró, el sacerdote no le respondió nada y siguió en su oración, su rezo. Y el borrachito volvió y preguntó: quiero que me diga qué produce la artritis. Entonces dice que el sacerdote se alejó un poquito más y de donde estaba dijo: la artritis lo produce la borrachera, el andar por allá haciendo cosas indebidas, las malas mujeres, el libertinaje. Y siguió. Y el borrachito se quedó pensando. Y de pronto el sacerdote se dio cuenta que él estaba como preocupado, el borrachito. Y desde allá más lejos le dijo: ¿y por qué pregunta eso? Para que escuchara a la demás gente. Y él dijo: porque aquí en el periódico veo que hay que orar por el padre porque tiene artritis. A veces a la ligera se piensa, ¿no es cierto? Queriendo hacer sentir mal a otra persona. La altivez, el orgullo, la vanagloria. Ojalá eso sucediera más a menudo. La Biblia dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Eso dice la Biblia. Y aquí él está hablando acerca de cómo tiene que ser una persona, un servidor de Dios. No somos perfectos, es verdad, no somos perfectos. Pero caminamos bajo el temor de Dios. Hay algunos que se sienten muy perfectos y entonces ven los defectos de los demás, critican a los demás, murmuran de los demás, hablan de sus mismos líderes, de las personas, pero no se han dado cuenta cómo están por dentro. A veces como la Biblia, ¿no? Pero lo contrario. Blancos por fuera y negros por dentro. Y él está diciendo aquí: no soberbios, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El Evangelio no se predica por dinero, se predica para que se conozca que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, ¿para qué piden ofrendas? Que eso es bíblico. Porque eso es bíblico. La ofrenda, el ofrendar, la Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no dé con tristeza, no dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces lo de los diezmos, pero si no dan ofrenda, mucho menos diezmos. Que la gente sabe y reconoce. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si se recoge una ofrenda, es para ayuda de pagar los gastos. No es para enriquecer al ministro, ni para enriquecer a los líderes, ni para que se sientan más importantes, ni para ver si tienen el mejor carro. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma.
Pero sí hay otros gastos, sí hay que pagar otros arriendos o servicios, sí hay que pagar algunas, y de ahí toca, apenas llevándole plata a esos ladrones. ¿Quiénes dicen eso? Los ladrones dicen eso. Alguien dijo por ahí que el ladrón juzga. Ah, eso lo saben ustedes también. Y él dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. La palabra como ha sido enseñada, no poniéndole arandelas, no sacando textos del contexto. Aquí podemos predicar toda la carta desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el porque es una sola carta, antes porque no hay el tiempo. Pero Pablo no escribió por partes. Él escribió una carta y se la escribió para que entendieran. Pero no, nosotros sacamos la que nos conviene a nosotros. El Señor dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Eso no, en ninguna parte encontramos de la Biblia que nos diga que ayúdate, que yo te ayudaré. Pero sí dice, esfuérzate y sea valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero sí dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Oh, diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Eso sí dice la palabra. La palabra sí dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto que está cercano, deje el impío su camino. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. La Biblia se dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia se dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso sí dice la palabra. Pero a veces resulta diciendo versículos que no están dentro de la palabra de Dios. Versículo 10. Porque hay muchos contumaces, dice ahí, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la incircuncisión. Incircuncisos, dijo. Los de la circuncisión. Los de la circuncisión, perdón. Porque ellos creían que la salvación la tenían ellos por estar circuncidados. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la circuncisión no es la que se hace en el cuerpo de la persona, sino en el alma, en el corazón. El nuevo nacimiento, la transformación. Por eso el apóstol decía, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Una persona que cree que porque va a una iglesia y no ha dejado las mañas que tenía, no ha nacido de nuevo. Una persona que va a una iglesia y que cree que porque va a la iglesia y sigue siendo grosero, o sigue siendo borracho, o sigue siendo atarbán, o sigue siendo orgulloso, altivo, que ya ese fue el nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que anda chismeando, el que anda murmurando, el que anda criticando, el que anda viendo los defectos de los demás, ese no ha nacido de nuevo.
El día que se mire en el espejo, nos damos cuenta de lo que somos nosotros. Entonces Isaías decía, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ay de aquellos que a lo dulce le dicen amargo y a lo amargo le dicen dulce. Y el día que se vio en el espejo dijo, ay de mí, porque soy pecador. Qué bonito cuando podemos vernos en este espejo y darnos cuenta que somos pecadores. Y que si somos salvos es por la gracia y la misericordia de Dios. No porque lo merecemos, no porque lo merecíamos, sino porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. La Biblia dice, a los cuales es preciso taparle la boca. Ay, hermano. Hasta por eso es que sería que vino esta pandemia. Salió por ahí en un meme. Gracias a Dios que ahora todos andamos así para no ver malas jetas. Por ahí salió en un meme. Así no vemos cuando tuercen el labio. A los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gente, hermano, que andan más preocupadas por cosas diferentes que por la misma palabra de Dios. A esos hay que taparles la boca. Y no con un tapabocas. A la juega con un tapón de esos que tapaban los hornos antes. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Oye, hermano, yo casi nada, ¿no? Dijo un humorista, se mandó. Malas bestias, dijo ahí. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No, que dice, atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pero es que es más fácil creerle al hombre que creerle a Dios. Por eso es que encontramos personas hablando más del hombre que de Dios. Fue que mi pastor dijo, fue que mi líder me dijo. ¿Cuál es nuestro líder? Nuestro Dios. Mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. No lee la palabra, no busca, no estudia la palabra. Todas las cosas son puras. ¿Para quién? Mas para los corrompidos, dice aquí de mi Biblia, e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Señor, tenga misericordia de nosotros, hermanos. Señor, nos ayude cada día para que nuestra mente esté limpia, para que nuestro corazón esté puro, porque para los impuros hasta su mente está corrompida, dice ahí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. ¿Ah? Reprobados, mala gente, cristianos orgullosos, cristianos altivos, cristianos que no han conocido de Dios, saben de una religión, tienen conocimiento de muchos lugares, pero nunca tienen conocimiento de la palabra de Dios. No han aprendido a hacer lo bueno, no han aprendido a dejar las costumbres antiguas. La Biblia dice que hay que dejar los caminos antiguos y volverse nuevamente al Señor. ¿Cómo necesitamos que nos hable la palabra? ¿Cómo necesitamos de líderes que se levanten para enseñar y compartir la palabra y llevar almas a los pies de Cristo? Llevar personas que amen a Dios, que conozcan a Dios, que se humillen delante de Dios, que se les enseñe. Ustedes buscan en el capítulo 2 de Timoteo, de 1 Timoteo, está diciendo lo mismo, la enseñanza, el compartir, el que no venga la doctrina envenenada, hablando más de riquezas y de las cosas de este mundo, adorando al príncipe de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Biblia. Allá tenemos que preocuparnos. No es fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es fácil. Y a veces se nos pegan las mañas de los demás. A veces se nos pegan las costumbres de los demás. A veces hablamos sin tener ni siquiera conocimiento de lo que estamos diciendo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Vamos a entregar nuestras vidas.